¿Cansado de los mismos temas aburridos? Bienvenidos a Enfoque TV, una nueva alternativa en televisión digital. Generamos contenidos desde otra perspectiva. Suscríbete a nuestro canal y podrás disfrutar de temas de actualidad, denuncias, entretenimiento, humor, salud, opinión y mucho más. Suscríbete ya. Enfócate con Enfoque TV. Acaba de regresar Esteban, buenas noches. Rodrigo, cuéntanos. Bueno, buenas noches a todos. Esteban Ávila se nos está con un problema técnico, ya está reconectándose un nuevo programa del panel de emergencia que hemos estado realizando semana a semana vía Enfoque TV. Y para discutir un poco cuál ha sido el escenario de la semana y las perspectivas de esta semana que inicia el día de mañana, pero previamente quisiera comenzar deseando a todas las madres pues un feliz día y a todas las mujeres, sean madres o no. Esperemos que ya Esteban se nos junte. Mario, un gusto verte. Rafael, pues muy grato tenerte acá en este día, y más aún cuando ya tenemos dos informes para segundo debate de dos leyes donde han pasado algunas peripecias, particularmente en la humanitaria, a mi criterio. Gracias, Rodrigo, un placer estar contigo, con Esteban, con Mario, con todos los amigos. A ver, lo que no es imprevisto en Ecuador es que seamos imprevisores. Esa es la única cosa que tenemos clara. Es decir, nosotros en el país históricamente hemos creído que los terremotos no ocurren, que tampoco hay guerras internacionales ni conflictos internos. Peor aún, una pandemia de estas que se asoma cada 80 años, cada 100 años. Entonces, cada cierto tiempo estamos teniendo esta clase de emergencias, que sí lo son, pero que también nos vemos castigados por lo imprevisores que son nuestros políticos, que yo diría más que imprevisores, con un gran grado de irresponsabilidad. Es decir, cuando usted tiene dinero, lo gasta como que el mundo se va a acabar mañana, y cuando no lo tiene, pues bueno, estamos en estos líos y estamos tratando de raspar la olla y estamos viendo de dónde sacar el dinero. Incluso a gente que hoy día no está en la mejor condición. Y claro, en esto siempre nuestros amigos legisladores, sean correístas, sean morenistas, sean de lo que sea, de cualquier movimiento o partido, nos dirán que todo el mundo tiene que ser solidario y que por lo tanto hay que meterse la mano en el bolsillo. Eso ya lo sabemos, ese es un discurso que lo tenemos ya aprendido. Si usted no sabe esto, coja un libro de historia y va a revisar que tradicionalmente la cosa ha sido así. Y claro, otra cosa que no nos gusta a los ecuatorianos, independientemente de todo, es que nos toquen en lo que nosotros creemos que son nuestros derechos. Sí, es cierto, hay cosas que están dentro de los derechos de las personas, es decir, no cobre tributos con efecto retroactivo porque nadie sopla y hace botellas, salvo los políticos, pero hay otras cosas en las cuales, bueno, pues habrá que entender que nosotros también somos responsables porque nosotros votamos, ¿no? Pues Esteban, espero que ya estás. Yo también espero que sí. Yo también espero que todos ustedes, qué gusto podernos encontrar. Mario Rodrigo ya estableció algún criterio con Rafael Ollarte, a quien saludo en esta ocasión. Ese fondo, doctor Ollarte, no es el de Amazon, ¿no? Eso vale la pena aclarar y vale la pena decirlo. No, es de cartón, nada más. A mí, yo tengo una buena biblioteca de historia y geografía, me gusta mucho. Entonces, en mi casa están los libros de historia y geografía, en la oficina están los de derecho. Sí, eso yo decía porque se hizo notorio el tema que
ante la necesidad de establecer estudios prácticamente en las casas para este tipo de contactos, pues en Amazon empezaron a vender esas tramoyas con unas bibliotecas que parecían la de Alejandría, más o menos, ¿no? Pero bueno, no, de ninguna manera. Usted, doctor Ollarte, es un hombre de una cultura muy profunda y no está de más la ocasión de reiterárselo. Rodrigo, Mario, quiero hacer una pequeña síntesis. Ya hay un informe de parte de la Comisión Financiera, de la Comisión Económica, mejor dicho, de la Asamblea Nacional sobre el tema de la ley de emergencia. Se ha omitido el tema del SRI, lo podemos analizar. Mientras tanto, y este es un criterio que yo quiero compartirles a ustedes, a los tres panelistas restantes, el gobierno inauguró el federalismo a la mala la semana pasada. 20 cantones, para redondear nada más, de los 220 cantones del país, de los alcaldes de los 220 cantones del país, la posibilidad de decidir si hay un cambio de semáforo, lo que significa también pues un cambio en la actividad de cada ciudad. Ya hay una ciudad que salió al frente, Daule, que es una ciudad que tiene muchos más casos que varias provincias. Para mediados de la semana está previsto que cantones de la provincia de Morona, Santiago, hagan lo mismo. ¿Bajo qué criterios y bajo qué conceptos? Los evaluará el COE nacional. Sobre este tema, mi querido Mario, ¿cómo ves tú la actuación del gobierno? ¿Hizo lo correcto el gobierno? ¿Tomó la decisión más adecuada al decidir lo que yo digo? Es el federalismo a la mala. Es decir, se rompe el orden unitario que ha tenido la República del Ecuador, al menos desde que la historia del siglo XX nos lo indica, para dar unas atribuciones en cuanto a la decisión de qué rumbo tomar para cada una de las unidades territoriales que no dependen del gobierno central. Hola Esteban, buenas noches con todos. Personalmente creo que está equivocándose de una manera radical. Personalmente creo que se equivoca. Creo que es muy importante y me causa mucha sorpresa el anuncio del presidente. Me causó sorpresa el anuncio del presidente diciendo que les entregaba a los 200 cantones de esta potestad. Y también me causó sorpresa más tarde, un poquito más tarde, días más tarde, al oírle al presidente decir que por favor abran las economías. O sea, primero creo que el gobierno nacional es el único que tiene los estudios adecuados y que puede analizar de una manera profunda los impactos que pueden tener. Creo que las alcaldías no están organizadas ni están preparadas para estudiar cuáles son los impactos que esto puede tener. Y luego, claro, me causa mucho sorpresa que el presidente, una vez que lo diga de esta manera, que sean los alcaldes los que decidan, él sea el que les presiona que abren. Creo que en definitiva estamos improvisando, seguimos improvisando, ha sido una semana de improvisaciones y creo que me adelanto al final del programa para decirte que va a ser otra semana más de improvisaciones, Esteban. Rodrigo, la misma pregunta, ¿el federalismo a la mala? Creo que es un poco más complicado. Tiene una situación de cifras bastante curiosa. En esta semana se han eliminado cerca de 4,000 casos, 2,400 de inicio y luego hubieron unos 1,400 de casos positivos que se eliminaron, nos dieron algunas razones. Previamente habíamos identificado que teníamos ya el caso de 2 resucitados, lo cual estaban muertos, pero que no ha sido verdad. Entonces, creo que el gobierno tiene clara la película de que esta cosa se había ido de las manos. Y la única forma que tú tienes de solucionar el problema cuando tú tienes el florón en tus manos, es decir, de mis manos ya pasó. Y lo que hicieron pasaron la responsabilidad a los gobiernos autónomos descentralizados que, ante el susto de recibirla, lo que hicieron fueron mantenerse semáforo en rojo
y como tú bien lo dices, de los 221 cantones que tenemos en continente, pues lo que nosotros tenemos en este momento es un cantón que ha salido y se está viendo. El día de hoy le escuchaba al alcalde Yunda precisamente en algún programa de opinión en la televisión, y él decía que él está planificando salir cuando se cumplan los 70 días, que mientras tanto habrán proyectos piloto, pero lo que conversábamos ya la semana pasada, la realidad es otra. Los municipios pueden estar en rojo, pero lamentablemente la ciudadanía está en naranja, y creo yo, y con muchísima pena, ver que hay un meme que ha circulado que te dice que la corrupción está en verde, porque el caso de actos de corrupción en una crisis sanitaria, y con el respeto y aprecio que le tengo al doctor Ollarte, yo creo que esto de aquí debería ser considerado crimen de lesa humanidad. Ahora, doctor Ollarte, de la misma manera, no, la corrupción está pisteando por la E35, ¿no? A 100 por hora, no tiene semáforo, no la detiene nadie. Doctor Ollarte, de la misma manera, desde lo legal, desde su campo, ¿cómo vio usted esta decisión del gobierno de decirles a los GADs, aquí está, ustedes verán qué hacen y ahí nos avisan, ¿no? Para coordinar. A ver, varias cosas. En otras naciones se ha hecho algo similar, pero claro, en otras naciones no tienen el sistema nuestro de tener gobernadores y tener jefes políticos, porque claro, uno entiende que un presidente de la República en Quito tal vez tome la mala decisión de, por ejemplo, dar luz verde a Loja y no tiene idea, o por lo menos no tiene certeza de lo que está pasando. Nosotros tenemos un sistema desconcentrado en el cual, a la par de la existencia de los alcaldes y los prefectos provinciales, es decir, de los entes descentralizados, usted sí tiene, pues, tenientes políticos en las parroquias, jefes políticos en los cantones y gobernadores en las provincias que le digan a usted cuál es la mejor decisión que puede tomar. Ahora, por la forma de nombrar funcionarios que tiene el gobierno, afortunadamente el presidente de la República ha hecho esto. Es decir, yo no tengo, no le digo poca, sino ninguna confianza ya en los funcionarios gubernamentales, comenzando por el propio jefe del Estado, que da estos palos de ciego con sus asambleístas que hacen otra cosa, que están en otro mundo, que no ven la realidad nacional, que uno que es partidario del sufragio obligatorio de repente dice, no, esta cosa a la larga tendría que ser facultativo, que lo obliguen a uno a votar por estos tipos. Entonces, básicamente lo que ha hecho el presidente de la República es decir, yo no soy capaz, bueno, se lo entrego a gente que hagamos historia, historia corta. ¿Por qué se hace lo que se hace en Ecuador frente al coronavirus? ¿Por cuestión del presidente de la República? No fue. Esta fue una decisión del alcalde de Quito, independientemente de si te gusta o no te gusta el alcalde de Quito. Esta fue una decisión del alcalde de Quito que hizo presión en el gobierno para que tome esta medida del confinamiento, porque si fuera por el presidente de la República seguíamos un tiempo más. Y hubiesen pasado cosas tan simpáticas como lo que ocurrió en Guayaquil con aquel partido entre Barcelona e Independiente del Valle. Es decir, una cuestión impresentable, donde un gobernador ahí quiere quedar bien con un club de fútbol, al cual yo sigo ciertamente, pero que hace que se genere una cuestión que también habría que revisar de si esta es la causante de que en Guayaquil haya tanto contagio. Entonces le digo a los alcaldes, háganlo ustedes. Y en cierto modo la gente ha visto esto también como una especie de lavada de manos. Yo me lavo las manos y ahí la decisión está en ustedes. Pero háganme el favor de abrir la economía. Bueno, ya dije, ya se ha dicho acá que la improvisación también es parte de nuestra política histórica. Y claro, nosotros, por ejemplo, en el tema judicial, estamos improvisando. Tenemos un consejo de la judicatura que improvisa. Estamos en rojo, pero vamos a abrir el tema de las cortes provinciales y la Corte Nacional y van a volver a correr los plazos. Oye, pero perdóname, ¿cómo haces eso? Yo miré en bicicleta a la oficina, no tengo problema. Ojalá que si hay alguna audiencia no me contagie. Ahora, tienes el tema, también lo hizo la Corte Constitucional, el tema de abrir el sistema de garantías con jueces que no reciben escritos escaneados, que no reciben escritos con firma electrónica. Es decir, aquí es un agárrate donde puedas. Entonces, mejor hagamos la sueca. Pues a este paso, mejor hagamos la sueca. Que cada uno vea cómo se la arregla, que cada uno vea si sobrevive o no sobrevive y si puede hacerlo.
porque el gobierno y otros órganos y otras dependencias nacionales están dando palos de ciego. Por lo menos escuchen al alcalde de Quito, que es médico y que algo ha de saber del tema, más que su ministro de Salud, perdóneme. Ahora, dentro de lo que va a suceder en la Asamblea con el informe ya, no sé si ya está enviado o está por enviarse, pero bueno, ese era el trámite que había seguido. ¿Qué es lo que puede pasar en la Asamblea, doctor Ollarte? ¿Y usted cómo ve el manejo que ha tenido la propuesta de ley con apariciones que ya más o menos estamos acostumbrados, ¿no? De repente aparece, hay alguna disposición que en el original no estaba, al final, luego ante la crítica pública, la misma desaparece, en fin. ¿Qué perspectivas le ve a usted a este cuerpo legal? No, e incluso ahora, cuando apareció este tema de que el SRI podía, previa a iniciar la coactiva, así de bien, podía ordenar el embargo de las cuentas y otras medidas cautelares. Y claro, al final nadie fue, pues, porque así pasa en esto, y ha pasado antes también, ¿no? Hay disposiciones de leyes que uno dice de dónde salió esto, y nadie sabe de dónde ha salido. Es decir, disposiciones bastardas, porque no tienen padre, nadie les reconoce a estas pobres. Bueno, incluso se ha vuelto a votar el informe en comisión para sacar la tal transitoria. Unas cosas llamativas, pues estamos en emergencia, hagamos lo que sea. Y ahora vamos al pleno de la Asamblea, entendemos que tenemos hasta el día 13, hasta el día miércoles, para que la Asamblea apruebe, modifique o niegue el proyecto de ley. Si no lo hace, entrará en vigencia el proyecto que envió el presidente de la República bajo la figura del decreto ley. La Asamblea puede, hoy día ya no es tan complejo, desde la ley de la función legislativa del 2009, aprobar proyectos de ley en bloques, es decir, alguien mociona que se aprueba, el informe como salido de la comisión, alzamos la mano, apretamos los botones y se va, con faltas de ortografía, con contradicciones, con vacíos, entonces son cosas menores. Pero si hasta la Constitución tiene faltas de ortografía, no vamos a hacer que una simple ley y todavía de emergencia lo haga. Bueno, entonces la una opción es que se apruebe en paquete. Como siempre se han aprobado las leyes en los años anteriores de esta gente que es correísta, pero que ahora no es. También podría ser que la Asamblea haga algunas modificaciones en el Pleno, pero eso dependerá siempre del ponente del proyecto de ley, porque hay que contar con la venia del ponente del proyecto de ley. Y esperemos que lo que se apruebe es lo que ingresa, y no como ha ocurrido tradicionalmente, como la ley de comunicación u otras, en que entraba un proyecto, se votaba eso, pero resulta que había otro que entró 5 minutos después y al final la gente ni sabía lo que había votado. Bueno, ese es el proceso. ¿Cuándo sabremos lo que dice la ley? Cuando se la publique en el registro oficial y no antes. Y ahí veremos con qué nos han premiado. Rodrigo, ¿qué alcances le ves tú desde lo económico a la ley? A ver, la ley ha tenido una serie de modificaciones en materia recaudatoria. Salieron de los aportes personales de 500 a 2.500 y el empresarial con carácter retroactivo, pero como dice Rafael, pues ya es otra materia de otro costal, desde de 1 millón a 2,5 millones. Con respecto al artículo 5 que hiciste referencia, que lo metió la Asamblea, a pesar de que el artículo 135 y 301 de la Constitución expresamente prohíben la inclusión de contribuciones, impuestos y demás desde la Asamblea, y es iniciativa única del presidente, pues se lo retiró. Luego dijeron que se han chispoteado y que no tenía que estar, pero luego lo volvieron a meter y está presente. Debo reconocer que el nuevo artículo al menos tiene una mejor redacción que el primero, porque la redacción del primero era muy compleja. En materia económica me preocupa esta también transitoria, esta disposición general 15ª, que también se la metió, nadie sabe cómo entró, y ahora luego de cerrada la sesión se volvió a convocar para volver a votar y reconsiderar. Gajes del oficio, cosas de la Asamblea, pero esa 15ª, curiosamente, también está reflejada en la 11ª y 12ª disposición general del mismo proyecto de ley. Un poco mejor redactada. Parecería que el derecho a la legítima defensa sí se va a respetar de alguna manera. En materia económica per se, considerando que es una ley humanitaria, similar a la que se aprobó hace 4 años, de la contribución solidaria por el terremoto, pues una ley humanitaria para sostener el gasto del Estado, porque realmente no vemos una reducción de gasto del Estado.
pero sí me gustaría conocer, y esto no tenemos los datos, si es que se preveía recaudar 1.400 millones, 1.400 millones, ¿en cuánto quedará ahorita cuando los márgenes subieron y probablemente la recaudación sea mucho menor? En materia laboral, creo que era uno de los ejes críticos, tiene temas interesantes, temas positivos, que es una pena que estén en una ley de emergencia de temporal, cuando debieron haber sí, y esto lo hemos expresado varias veces, introducir cambios reales en el código mismo, que es uno de los problemas estructurales de la economía, no de ahora, no por la emergencia, sino desde los últimos años atrás. Básicamente eso en materia económica. Han aliviado un poco ciertas discrecionalidades con respecto al tema de pensiones. Tú no le puedes decir al colegio que reduzca el 20% de pensiones por decreto. Tienen que ir midiendo cuánto puede reducir y buscar mecanismos para facilitarles la vida. Creo que en eso también se habla un poco de bajar tramitología, que es un costo innecesario, y creo que es evidente que sí se pueden hacer trámites en línea y no trámites presenciales como nos obligan a hacerlos en el día a día, que toman tiempo y cuestan dinero. Mario, ¿qué alcances económicos? Y más que alcances económicos, yo lo que te quería preguntar es, ¿qué utilidad económica le ves a la ley? ¿Es una ley que efectivamente ayudará o es una carga innecesaria que se le está haciendo al ciudadano? Es buena tu pregunta, Esteban, es buena, porque en definitiva, para decir que actualmente mi cálculo es que vamos a recaudar unos 800 millones de dólares por estos nuevos márgenes que Rodrigo está comentando. Teníamos 1.400, 1.500 millones aproximadamente con los márgenes pasados, y esto nos va a dar 800 millones aproximadamente. Entonces, la utilidad básicamente es que esa plata vaya a las arcas del Estado y nos reparta a la manera como estamos acostumbrados. En mi criterio, ¿sabes qué es un mal necesario? Lastimosamente es un mal necesario. Creo que lastimosamente las empresas no están en capacidad, ni las personas están en capacidad de aportar. Nadie está en capacidad, pero todos lo tenemos que hacer. Es más o menos lo mismo que nos está planteando en la reducción del presupuesto de universidades. No quiero, no está bien, no es conceptual, pero es la única manera de poder seguir haciendo crecer el pozo que ha venido creciendo con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial, con el BID, con la CAF, que nos han aportado una buena cantidad de dinero. Doctor Ollarte, ¿la ley es impugnable desde el aspecto constitucional? Bueno, sí, el problema que tiene, a ver, hay cosas que se han ido corrigiendo por lo menos en el informe para segundo debate. Este tema del famoso impuesto retroactivo a autónomos y profesionales, porque era según los ingresos netos 2019, ahora lo será según los ingresos 2020. Ya veremos cómo se hace la forma para liquidar este impuesto, pero bueno, es así. Una cosa es la dificultad que haya respecto de cómo liquidamos, más aún cuando se eliminó la declaración mensual de IVA y ahora los profesionales de autónomos de modo general lo hacemos cada 6 meses, tal vez se vuelva a la declaración mensual, pero son cosas de detalle. Pero hay otras cosas que naturalmente hay gente que se sentirá tocada. Algunos dirán que estas contribuciones a los funcionarios implica un descuento no autorizado de la remuneración, que es contrario al artículo 328, inciso tercero de la Constitución. Pero el problema no es si usted puede o no impugnar. La primera cuestión que usted tiene es, en términos normales, ¿cuánto se demora la Corte en despacharte una acción de inconstitucionalidad? Bueno, y vea, no le estoy diciendo de mala leche o por criticar a la Corte, no, en lo absoluto. Es decir, es una cuestión que está en la Ley de Garantías del año 2009, porque con el anterior sistema, con el sistema de tribunal,
el Tribunal Constitucional podía despacharte una demanda de constitucionalidad en 2 meses. Y ocurría, 2, 3 meses estaban despachados las demandas de constitucionalidad. Tuvimos casos muy importantes y muy complejos, el tema de las leyes Trole, el tema de la base de Manta. Nadie se guardaba el expediente, nadie lo dejaba ahí. Claro, tuvimos luego la Corte Cervecera, y usted tiene ahora que ve publicados en el registro oficial sentencias de cuestiones de hace 11 años o 12 años. Todavía hay leyes tributarias impugnadas de hace 10 años, leyes tributarias que no están vigentes. Entonces el peligro es ese. El del gaveteo podría ser algún peligro. Pero claro, alguien diría, no, porque la Corte ahora está resolviendo el orden cronológico y la Corte puede romper el orden cronológico en estos casos. Sí, pero ¿cuánto se demora en correr traslado, en esperar las contestaciones, los informes? Porque la ley hecha, y se lo voy a decir así, sin ninguna ambaje, la ley hecha por algunas gentes que son disque de los derechos humanos, hicieron esto, y hacer una ley en virtud de la cual el despacho de una demanda de constitucionalidad no demora menos de 4 meses, 4 meses en el mejor de los casos. Pero usted, sin ser malicioso, puede hacer algunas movidas, me refiero a legales, es decir, hacer algunos pedimentos, unos pedidos de informe, cosas por el estilo, y el tema se te va fácil, 6 meses. Y eso si es que comienzas a tramitarlo ya. Es decir, presentas la demanda y comienzas el trámite inmediato, con calificación y todo, 6 mesecitos. Ve, no va a salir antes del año, es decir, cuando ya hayas pagado el tributo te van a decir inconstitucional era, y no le han de dar efecto retro, ya ha pasado esto. Es una cuestión perniciosa, sí, hecha por gente que sabía, entre comillas, lo que estaba haciendo. Es decir, creemos una linda Corte Constitucional con mucho poder, pero le ponemos todas las restricciones y le ponemos todas las trabas en materia de tramitación para que si algún rato me llega a decir algo que no me guste, eso ya ni exista. Y lo pagado, pagado está. Y usted sabe esto de lagarto que traga, ¿no? Bien. Lagarto que traga no vomita, dicen. Claro. Dejamos ahí el tema de la ley de emergencia porque creo que lo hemos enfocado correcta y ampliamente. Ahora, vuelvo sobre el tema de qué viene, qué va a suceder. Hay rumores, porque son rumores básicamente, sobre la incapacidad del sector hospitalario en Quito y sobre su desbordamiento a esta hora. El alcalde de Quito ha dicho que no existe tal desbordamiento, que sí, la situación es mucho más difícil que hace 2 semanas, que hace un mes, es claro, pero que no existe un desbordamiento. Hoy, a estas alturas, a las 8 de la noche de este día 10 de mayo del 2020. Pero evidentemente hay una escalada en casos de contagio y una escalada en cuanto a la necesidad de atención por parte de los enfermos. La situación de Quito, Rodrigo, ¿qué cambios ha venido mostrando en la última semana que hayamos visto, que sean importantes de señalar acá? Y sobre todo, a partir de esos cambios, ¿qué es lo que se puede hacer? A ver, lo que estamos viendo en Quito ya con cifras es que los niveles de positivos están subiendo ya no de 2 en 2 o de 10 en 10, sino de 40, 50. Estamos ya llegando a los 2,000 casos positivos en Quito. Hace una semana hablábamos de esta reunión que se mantuvo con el alcalde justamente, en que se estimaba que si tendríamos el mismo nivel de contagios, el número en Quito sería mucho más alto. Todavía estamos viendo que ese número está avanzando y está avanzando seriamente. Creo que Quito ha demostrado que está preocupado de lo que se viene, razón por la cual ha ido preparando los hospitales, estos hospitales en carpas, ha ido preparándose fuertemente, pero también es cierto estos rumores que tú mencionas, que lo que está pasando en el HCAM, que lo que está pasando en el Hospital del Sur, las salas de cuidados intensivos. Vemos que el alcalde definitivamente no quiere abrir a Naranja, eso está clarísimo, y que está esperando proyectos piloto, y ahí lo que estamos viendo es que hay que ir bien, hay que ver cómo la economía se va abriendo, porque va a llegar un punto de lo que hablábamos también, el estallido social. La gente sigue operando en la informalidad, mientras las empresas formales que pueden dar cierto tipo de certezas y
garantizar o propender a garantizar el uso de mascarillas, transporte público y demás, o sea, transporte para sus trabajadores, perdón, siguen paralizadas. Entonces, más bien, estamos presionando demasiado a un sector formal que se mantiene en rojo respetando la norma, pero mientras tanto está completamente desbordado un sector informal que está activando la economía, pero sin las debidas precauciones. Entonces, probablemente es una olla de presión y tienes la válvula tapada. Si es que esa válvula no comienza a desfogar, va a reventar por otro lado y es preferible que desfogue por la válvula hacia lo formal en lugar de que desfogue por la informalidad, porque podríamos perder control de cualquier situación sanitaria en el caso de darse. Entonces, ¿tú crees que hay que cambiar el semáforo antes de lo que se está pensando que es para el 26 de mayo por ahí? Bueno, en este momento ya es muy tarde porque hay que presentar la solicitud de cambio de semáforo 48 horas antes, y sí creo firmemente que se debería planificar, identificar primero lo que son parroquias urbanas y urbanos rurales, digamos. Calderón es una parroquia rural, pero es más urbana que rural, y las parroquias rurales, con cifras certeras. Sabemos que las tienen, confío que lo que nos están presentando tenga una lógica por ese lado, pero tienen que ir liberando economía por ciertos lados hasta para que los negocios formales puedan operar. Porque en este momento un negocio formal probablemente está operando dentro de la clandestinidad para poder tener un sustento, inclusive para sostener trabajadores, porque el IES se sigue pagando, todo se sigue pagando. Entonces sí creería que hay que ir aflojando un poco de alguna manera. Caso contrario, la informalidad nos va a comer. Y la informalidad es la peor pandemia que tiene un país. Y esa sí tenemos que combatirla. Y esa se combate facilitando acciones hacia la formalidad, bajando costos de tramitología y reduciendo ciertos costos administrativos de las organizaciones del Estado, sea indistinta la Estado central, provincial o cantonal. La misma pregunta para ti, Mario. Sabes que yo creo que hay que encontrar un balance, una armonía muy exacta dentro de lo que estamos conversando. Hay tres variables, realmente dos importantes y una menos importante, pero que termina siendo la más importante. La primera es la parte de salud. Todos estamos claros que si nos quedamos en la casa de aquí al infinito, bueno, nadie se va a contagiar. Eso está clarísimo. La segunda parte es el modelo económico. ¿Cuánto podemos aguantar encerrados en la casa? Esa parece que se está agotando. La verdad es que no tengo las cifras. Probablemente el gobierno tampoco tiene las cifras para equilibrar, y digo el gobierno de la ciudad ni el gobierno nacional, porque se tendría que hacer un modelo un modelo matemático, un modelo de qué es lo que abrir, cuántas muertes van a significar abrir, versus cuántas muertes van a significar no abrir. No abrir significa, como dice Rodrigo, podría significar muchas muertes que pueden ser de hambre o pueden ser en la calle, de apedradas o en el estallido social que está hablando Rodrigo. Oye, ¿no eres muy drástico tú con eso? No creo. La verdad es que si tú te pones, el otro día estaba conversando con un amigo que está en Centroamérica y hay estallidos sociales, están en problemas serios. Entonces creo, ahora, te digo, no tengo los datos para hacer el modelo, pero lo lógico, Esteban, es que si el 60%, 70% de las personas trabajan de manera informal, y quiero decir, ¿qué es trabajar de manera informal? Comen del día a día, comen del cada 2 días, comen cada 3 días. Entonces, si es que no trabajan, y la pregunta es de qué están viviendo. Claro,
No, no pasó a ser un ejemplo de orden, que sí lo es. Pasó a ser un ejemplo de la cantidad de dinero que tienen, porque parecería que se quedaron ahí 90 días, le timbraban la puerta y le decían chaulafán o guantán. Entonces no hacía falta trabajar. Aquí yo oigo el número de kits alimentarios que están haciendo y realmente son muy pequeños. Entonces creo que hay que ver los números y no me atrevo a decir porque no tengo los números si es que es hora o no es hora. Creo que tampoco el gobierno, ni municipal ni central, han hecho el ejercicio que te digo. Yo les invito a hacer. Doctor Ollarte, desde que se implementó la emergencia, hasta el momento, hasta hoy, ¿cuál ha sido usted la evolución que ha visto en los hechos de lo que el gobierno anunció o del escenario que el gobierno preparó en la declaratoria de la misma? ¿Usted ha visto que de repente ha habido una situación que ha dejado las cosas por fuera del alcance de la ley, tal como en algún momento el ministro Martínez lo dijo? Es decir, la realidad ha excedido tal cual lo manifestó la legalidad. Micrófono desconectado. Creo que hay un problema con el micrófono del doctor Ollarte. No estaba con el micrófono desconectado. Mire qué maravilla que soy. Ahí está. A ver, estamos, doctor, por favor. Este tema de que la realidad ha superado la legalidad, que tampoco es novedoso en el país, pues no es la primera vez que nos lo dicen. Antes nos decía Correa y compañía de que la legitimidad está sobre la legalidad, y uno decía, bueno, ¿cuál será la legitimidad que te gusta que esté sobre la legalidad? Los países que no respetan la ley son generalmente países subdesarrollados. Entonces, si usted quiere garantizar ser un país piñufla, bueno, siga nomás y respetando la ley y saltándosela. El presidente de la República, aparte de su falta de liderazgo absoluto, con su grupo de gente que le rodea, que no es capaz de leer la ley, porque no es gente que se salta la ley porque se la quiere saltar, es porque ni siquiera la conoce. No ha hecho uso de las herramientas que la ley le entregaba al gobierno para enfrentar un estado de excepción. ¿Acaso hemos visto que el presidente de la República diga, de un presupuesto de 34,000 millones de dólares, tenemos unas partidas asignadas a tales sectores y se van a pasar esas a salud? Yo no le he escuchado al señor decir eso, tal vez lo ha dicho y nadie le ha hecho caso. Ahora, la primera cosa que se les ha ocurrido es ¿a quién le saco plata? ¿Y a quién le pido prestado? Es decir, como que, bueno, aquí podemos zafar de esta un ratito, porque incluso se hicieron cosas increíbles. ¿Cuándo comenzamos nosotros con el confinamiento? En marzo. ¿Cuándo pagaron el impuesto a la renta a las personas naturales? La liquidación fue en marzo. Y en abril comenzaron a pagar las sociedades. Y resulta que no había plata disque para sueldos. Bueno, eso a mí me hace ver dos cosas. O estamos muy mal y ya no hay nada que hacer acá. Es decir, no puede ser que tú recaudes el impuesto a la renta de sociedades y personas naturales y no tengas ni para sueldos. O dos, tú estabas engañando a la gente y tratando de presionar a la Asamblea para que te aprueben tu mamarracho proyecto de ley de una buena vez, incluyendo con la famosa amenaza de la muerte cruzada, entre comillas. Bueno, si usted me pregunta si yo estoy o no de acuerdo con la llamada muerte cruzada, es decir, con la edición parlamentaria, primero hay que tener pantalones para hacer eso, y de eso carece absolutamente el régimen. Más allá de aparecer con cara de enojado en cada cadena que uno ya ni escucha, pues ahora que uno le digan, va a hablar Lenín Moreno a tal hora, pues me da lo mismo, ya veré lo que me dicen en el Twitter y me explican la cara que ha puesto el jefe del Estado, que ha sido lamentable lo que estamos viendo en esta época. ¿Qué ha cambiado en estos días de enclaustramiento? Que la gente ha aflorado sus ambiciones políticas y también ha aflorado la asquerosidad de la corrupción rampante, que no respetan ni siquiera la vida de las personas. Es decir, aquí te roban en mascarillas, te roban en implementos, te roban ya decía Mario, el tema de los kits, que son pocos, y encima con sobreprecio. Bueno, pero perdóneme, como para poner a toda esa gente frente a un pelotón de fusilamiento y que paguen la bala como en China, porque gastarme la bala en estos no vale la pena. Bueno, eso nos están enseñando esta gente. Eso es la democracia
en el país. Hablemos de nosotros, no del resto. Esa es la democracia en el país. Elegir a una tarea de ineptos y encima ladrones para que tengamos que hacer lo mismo ahora en febrero, otra vez. Vea, están echando abajo el sistema nomás, pues, porque alguna vez la gente terminará ya de cabrearse de esto y decir, bueno, esto es un engaño. Pues, seguimos años y años de engaño, de campañas bonitas, con cancioncitas, y resulta que a la primera crisis todo el mundo se vuelve loco. Yo no sé por qué aquí, en el Ecuador, los políticos, los señores políticos, todos, una gran mayoría, perdón, ya con algunas excepciones, creen que es cosa de ser presidentes de la República, asambleístas o no sé qué, sin tener la más mínima capacidad de hacer nada de aquello. Porque cuando llegan al poder, lo primero que te dicen son los problemas que hay. Bueno, pero perdóneme, ¿para qué te he elegido? ¿Acaso te he obligado a que hagas campaña, que te presentes? ¿Acaso no sabes que estas cosas suceden? ¿No eres capaz de leer un libro de historia o abrir un diario, de saber que estas cosas en el mundo ocurren? Ahora nos ha ocurrido a todos, pues. Y ahí uno puede ver y uno puede comparar cómo eres de inepto tú frente a los demás. Porque a mí no me vas a venir a decir, ningún funcionario gubernamental, es que no sabíamos esto de la pandemia y que esto nos ha encontrado con imprevisión. Pues si eso ha sido así en todos los países. Vea, si no sabe inglés, si no sabe francés, lea las noticias o vea los canales de noticias de Guinea Ecuatorial en África y vaya a ver lo que hacen allá. No, yo no he visto al presidente de Guinea Ecuatorial llorarle a nadie. Lástima, no te da más pena, porque los ecuatorianos lo que nos preguntamos ahora es, bueno, ¿y qué haremos? ¿Qué vendrá? Si esta gente está adivinando, aquí se adivina, se improvisa, hacemos una cosita por acá, por allá. Bueno, eso es lo que hemos visto. O sea, lo que hemos sacado de esta famosa pandemia es que han quedado al descubierto todas las incapacidades y malas prácticas de cierta gente y la tapadera que le hacen a algunos. ¿Cómo se le ocurre al presidente de la República, por ejemplo, salirnos con esta gracia? 500. Vea, el presidente de la República no necesita sueldo, vive en Carondelet, tiene transporte, tiene comida, tiene ropa, tiene todo. No necesita meterse la mano al bolsillo para ejercer el cargo público. Pero lo que me está diciendo el día de mañana es que para aceptar un cargo público, ministro o lo que sea, hay que ser millonario. Hay que tener plata, pues. Entonces, si usted no tiene plata y acepta un cargo público para ganar 2,5 lucas, ¿a qué va? A otra cosa, ¿cierto? A cobrar kits de 180. Es la cuestión que estamos observando. Esta suerte de querer dar ahí unos mensajes ahí, a ver si le caigo bien a alguien. Bueno, yo lo que espero es que ojalá esto acabe pronto, tanto la pandemia como el resto, y que nosotros los ecuatorianos, ya, por favor, dejémonos de tonteras, aprendamos a votar, aprendamos a elegir, que ya dejémonos de las caras bonitas, ya dejémonos de tonteras. Hay gente que, por ejemplo, yo creo en esta pandemia, ha demostrado que sí sabe administrar, no voy a decir, demostrado que sí puede hacer las cosas, gente en la cual yo en lo personal desconfiaba, pero que he visto que lo han hecho bien. Y eso hay que reconocerlo, también es lo bueno de este tema de la famosa pandemia. Mario, ¿cuál es la percepción que tiene el público, que tiene la opinión generalizada sobre el desempeño de los bandos que existen dentro del Poder Ejecutivo? Porque la confrontación es visible, inoportuna y que no le hace ningún bien al país. ¿Cómo se maneja eso? ¿Cómo se percibe? ¿Cómo se ve? Para contarte eso, te voy a contar de todo lo que se está hablando actualmente en las redes sociales. Y yo creo que de alguna manera vamos a contestar tu pregunta desde lo general y vamos a ir a lo específico. Por ejemplo, se está hablando de Magua, se está hablando de Lucio y se compara con un posible golpe de coroneles. Se habla del debate de la ley, se habla de la aprobación de los créditos internacionales, de la apertura del semáforo que ya comentamos, comenzamos a ver los efectos económicos reales, quiebras, desempleo, la quiebra del café de la vaca fue noticia, vacunas y medicamentos, lo que sabemos y lo que no sabemos del virus, lo que va a venir, quién está, cuáles son las casas farmacéuticas que están diciéndonos que en septiembre, en octubre, en noviembre, en diciembre. Cuando terminamos
La reunión pasada, justo terminando, estaba en el ring Fernando del Rincón y Juan Sebastián Roldán. Y el epílogo lo da Andrea Bernal. La corrupción en el IES con los plásticos, los kits de la señora Ocles, el cuñado de Jacobito, el recorte presupuestario de las universidades, los aviones sin poder volar, los aviones de Fuerza Armada sin poder volar, la ruptura y don Ramón Sonnescolder, el alcohol de Weir, los problemas o las virtudes de Suecia, FEF y EGAS, Antonio Valencias también cediendo su sueldo, la desaparición y aparición de Kim Jong-un, la UFC y Adele. Básicamente de esas cosas estamos conversando en estos días. Creo que eso nos dice claramente que sí hay, sobre todo yo leo un descontento muy grande entre el gobierno. Bueno, don Ramón nos ha dicho claramente que él está en contra de los de ruptura. Y bueno, y esto se ha filtrado de que hay ciertos coroneles, el señor Miguel Rivadeneira lo dice textualmente y así abiertamente, que hay ciertos coroneles que estarían entre... Esto nos dice que la desaparición del Estado, como lo concebimos democráticamente, está llegando a su final. Ojalá sean solamente bravuconadas, porque ya no estamos en los 70s como para volver a tener esto. Esto es La desaparición del Estado. Mario, utilizas unos términos gravísimos, tú, ¿ah? No soy Rodrigo. No soy el único. Te digo, Plan B hace un artículo estupendo acerca de la desaparición lo leí. Del Estado. ¿Sí? Rodrigo, hay tal cosa, tú notas eso a partir de las intrigas políticas, los desencuentros, las declaraciones, las frases con segunda, tercera intención. Realmente eso creo que evidencia una descomposición general, no es solamente esto. El tema del padre del vicepresidente y sus declaraciones muy, muy fuertes, así lo dejan entrever. Nuevamente se habla de federalismo ya de forma estructurada y se ve que Quito podría ser una ciudad federativa también, pero eso requeriría o una destrucción para construir de cero o anular esa famosa constitución aprobada, reformada entre el 24 de julio, 26 de julio, 30 de julio del mismo 2008, y luego aprobada que ni siquiera sabemos qué se aprobó ni qué se aprobó en Montecristi, me refiero, que se reformó en Puembo y que se volvió a reformar posteriormente. Yo sí creo que es importante que el gobierno concrete algunas señales positivas que ha dado. El día de ayer nos dio una noticia una señal muy válida. Dice, vamos a eliminar, y este es un ejemplo simplemente, el Instituto de Talento Humano. Entonces dice en el decreto 1040, si no me falla la memoria, que elimina el Instituto de Talento Humano. Y todo el mundo dice, qué bien, estamos bajando las instituciones públicas, y eso es positivo. Leemos el decreto, lo que vemos es que elimina un nombre, cambiamos un letrero, y migra activos, pasivos, y como se hubiera dicho a principios del siglo pasado, se vendía la hacienda con empleados incluidos, y se traslada al CENESID, absolutamente todo, sin cambiar un centavo el peso del Estado. Entonces, la señal es buena, pero cuando escarbas un poquito, no es que hay que ir muy adentro, es solamente leer la disposición primera y segunda del decreto, fuera del título, porque también a veces leemos solo los títulos y aplaudimos. Cuando ya lees la disposición primera, segunda, ya te quedas y dices, ¿para qué se gastaron el papel en generar el decreto si no has hecho absolutamente nada?
Entonces, eso es lo que no entendemos. El Estado ecuatoriano tiene que reducirse. El costo del Estado en materia de personal, y no es que quiero que todo el mundo salga al desempleo, pero el peso del Estado en materia de personal son 9.300 millones de dólares en costos de personal, salarios, honorarios y demás. Pero hay otros 1.800 adicionales que tiene que ver con la seguridad social de esas personas. Entonces son 11.000 millones de dólares en un detalle que yo no acabo de entender. Para este año, que ya se veía que era un año difícil, que ya se apretaron las tuercas, que ya se pidió una contribución voluntaria retroactiva en diciembre, porque eso también no podemos olvidarnos. Esta contribución ahora es una segunda. Resulta que se elimina todo el gasto en inversión, pero el presupuesto de 34 sube a 35. Y el año anterior el presupuesto se mantiene en los 34.000 millones. Entonces, aquí sí voy a parafrasear a Vladimiro Álvarez hace muchos años que decía, ¿y dónde está la plata? Porque no es posible que el presupuesto siga en los mismos montos, sin costos, sin gastos de inversión, sosteniendo un aparato burocrático que podemos reducirlo, podemos optimizarlo. Vehículos, oficinas, edificios. Optimizar, no hablemos de eliminar, optimizar, pero optimicemos en términos reales y pragmáticos. Pues. No optimicemos dando más trabajo a la gente que hace letreritos y cambia nombres, porque eso sí, los últimos 14 años o 13 años, el cambio de nombres de la Corte, del Ministerio, de todas las instituciones han cambiado de nombre al menos unas 3 o 4 veces. Y ahora ya hasta, en mi caso, ya hemos hasta perdido el concepto de cómo se llaman ciertas instituciones, porque el Ministerio de la Producción en este momento para mí es tarea poder identificar cómo se llama, porque le quitan una parte, le ponen otra, le añaden una tercera. Sí requerimos una optimización del Estado. Caso contrario, tendremos una ley de corresponsabilidad, igual que hace 4 años. Corresponsabilidad del ciudadano hacia el damnificado, en donde el Estado no es ni responsable ni corresponsable de nada, sino simplemente recibe y luego administra el dinero. Y no quiero topar que se repita lo que pasó hace 4 años con el dinero de las contribuciones solidarias. Pero en este momento va a haber una nueva junta. No sé si es constitucional o no, ha habido mucho debate al respecto, no entro en esa materia, pero el dinero que se va a recaudar tiene que ser manejado de manera transparente y tiene que tener clarísimos fundamentos de dónde va. Pero si vamos a seguir optimizando el Estado de la misma forma que el decreto 1040, mejor no nos gastemos el papel, porque creo que sería menos trámite, menos gasto en papel y menos tiempo perdido en lectura. Doctor Ollarte, aquí en el chat en vivo de la emisión por YouTube, se reitera el tema, nueva constitución, soluciones, esta la salida, ¿es necesario? Oiga, por nuevas constituciones ya llevamos 20, pues, y con una no promulgada en el año 38. Ya eso ya es bastante. Acá la cosa no es si la constitución es buena o mala. Yo voté que no por esta constitución porque no me parecía que era mejor que la del 98. Si tú me dices, la del 98 no era perfecta, pero si tú me traes un nuevo producto, tiene que ser mejor que el anterior. Y este no era mejor. Tenía ahí, como se suele decir, libra de suave y 20 de hueso era esta cuestión. Entonces te ponía una cuestión que me decía, esto me parece bien. Qué bien que está esta cuestión. A mí me gustan estas cosas de la justicia constitucional, está muy bien. Pero claro, con todo el hueso que te metían, una constitución hecha para una coyuntura distinta. Vea, no digo que la constitución 98 no era hecha en una coyuntura. Si usted toma en los términos económicos, que es lo que ahora nos importa de las constituciones, más que lo político y el tema de los derechos, parece que ahora todo gira en torno a lo económico. La constitución del 98 fue hecha en miras a un periodo de crisis. Era una constitución que en materia presupuestaria apretaba la mano.
En cambio, esta constitución fue hecha hoy con un desborde de plata. Vean, los chilenos hoy día se andan preguntando de cuánto les saldría la gracia de hacer una nueva constitución, y ellos cuentan ahí que las elecciones, que el plebiscito para decir sí o no, y todas estas cosas que vienen. Nosotros hicimos todo eso más de un edificio. La constitución de Montecristi, para el cual se hizo todo un edificio para eso, solo para eso. Como no había contralor, como no había contralor, tú podías lanzarte y hacer una constitución que te costó $400 millones. Esta cosa ha costado a millón por artículo, y con artículos repetidos, ¿no? Porque hay un montón de artículos que te dicen 2 veces las cosas. ¿Ya? La acción extraordinaria, 94 y 437. La acción por incumplimiento, 93 y 436, número 5. Y así. Es decir, repites. Y fotocopiando del anterior. Bueno, queremos hacer otra, pero ¿quién me dice a mí que vamos a hacer primero un producto mejor? Es decir, cuando usted me dice hay que llamar una constituyente. Si llamamos a una constituyente, ya sabe para lo que es. No engañemos a la gente. En Ecuador, a las constituyentes usted las convoca no para hacer constituciones, sino para hacer lo que hizo la de Montecristi. Nombrar funcionarios, sacar funcionarios, hacer una que otra ley, y la constitución queda para el último, en las 2 últimas semanas, y para que luego la redacte alguien por ahí, en otra parte, como dijo Rodrigo. ¿Ya? Para eso. Ahora, si usted me dice, hagamos una nueva constitución, yo creo que sí hay que hacerla, pero nadie me va a garantizar de que una constituyente va a hacer eso, y no vamos a seguir payaseando, pues. Es decir, vuelves a repetir, le metes 100 derechos más, porque eso sí metemos. Entonces ahí usted mete el derecho a esto, al otro. Qué importante poner derechos que el día de mañana no se cumplen ni sirven para nada porque nadie los hace respetar. Pero qué bonita constitución. Los derechos de los jóvenes, los derechos de los adultos mayores, para no decirnos viejos frontalmente, los derechos del otro. Y bueno, anda y dime si eso es cierto. Yo también puedo prometer, pues, constituciones promesa que al final se hacen papeles mojados. Entonces hagamos una nueva constitución, pero hagámosla en serio, pues. Y estamos en condiciones de hacerlo. Es decir, los ecuatorianos, cuando vayamos a votar por la constituyente, vamos a votar como la constituyente del 2007, por un eslogan, por un lema, por unos payasos que se abren en un ascensor o cosas por el estilo. Y luego igual me metes los mismos payasos y cantantes a la constituyente y luego a la asamblea, porque encima eres un político y eres un descarado que haces lo que estás criticando. Entonces, sí, yo digo, hay que cambiar unas cosas de la constitución, pero ¿seremos tan racionales los ecuatorianos? Tendremos así un ataque de raciocinio y diremos, encarguemos unas reformas a la constitución, a algunos tipos que muevan esto, ¿no? No digo abogados porque ya suficiente maldad, ¿no? Sí, hay que tener unos abogados, pero hay que también tener unos economistas, hay que tener unos sociólogos, hay que tener unos historiadores, hay que tener unos médicos, hay que tener de todo, porque la Constitución regula muchas cosas. Bueno, vamos a hacer entonces un proyecto de reformas y vamos a plantearlas racionalmente a alguien que quiera escuchar, o vamos a seguir con la payasada de la 21ª Constitución, que a la vuelta de la esquina la rompes, pues, como aquella que decía que la moneda nacional era el sucre. Yo no sé a quién se le ocurrió poner eso en la Constitución del 78, pero lo pusieron para que luego te la pases. O en esta, que con dolarización te dicen, en la letra, que las remuneraciones no pueden ser disminuidas. Claro, porque ahora no te las puedo disminuir vía inflación. Pues, así nomás como ocurría antes. En Venezuela no bajan nunca los salarios, ganas $2, pero no te bajan nunca los salarios. En bolívares ganas millones y millones de bolívares fuertes, fortísimos, soberanos y todo lo demás. Nunca te bajan. Eso es lo que queremos. Entonces la cosa no está en la Constitución. Si hay cosas que son importantes de la Constitución, sí. Pero lo primero es cambiar de cultura política y de cultura jurídica y de entender que si haces una Constitución, la respetas y luego no me andas payaseando diciendo que la realidad ha superado la legalidad porque no la conoces nomás, ni la realidad ni la legalidad. Bien, el tiempo se nos ha ido, pero rapidísimo. Quisiera ir ya cerrando. Yo lo que les quiero pedir a Rodrigo y a Mario son previsiones para la próxima semana. ¿Qué podemos esperar la próxima semana? Empiezo contigo, Rodrigo, porque no sé si me estabas pidiendo la palabra, la verdad. Pero empiezo contigo. ¿Qué podemos esperar de esta semana? Constitución más es para terminar, y alguna vez alguien lo dijo, no vamos a refundar el país, sino vamos a terminar de refundir el país. Creo que ya es hora de madurar
A mí en lo personal, sí, definitivamente el tema del Sucre en la del 78, pero la constitución del 78 era una constitución que era fácil de ser modificada, actualizada. La actual, modificarla es un infierno. Pensar en una nueva constituyente para hacer eso me parecería una locura, cuando lo que se requeriría sería, tal vez a mi criterio, sería un plebiscito y escogemos del menú que tenemos, hasta podríamos escoger una con bicameralidad, pero esa sería materia de otro costal. Esta semana lo que vamos a ver es mucha incertidumbre con respecto a los dos proyectos de ley. No te olvides que no es un proyecto de ley el que se está discutiendo en la Asamblea. Son dos proyectos de ley económica urgente. El uno que ha causado mucha polémica por las contribuciones, por los salarios, por el tema laboral, y el otro que sí cumple una serie de requisitos que teníamos con los multilaterales, lo cual podría ser un proyecto que, más allá de algunos artículos que no dejan preocupación, sí puede ayudarnos a pensar en un Ecuador de futuros. Paralelamente, creo que se siguen trabajando, y eso es una noticia, creo que es positiva, yo lo considero absolutamente positiva. Se han reactivado los procesos de diálogo con México para lo que es acuerdo comercial, Alianza del Pacífico. Se han reactivado los acuerdos, las conversaciones con Estados Unidos por el tema acuerdo comercial, y creo que probablemente el Ecuador termine insertándose en un concierto internacional, menos innovaciones y más temas estructurales armónicos con un planeta que, como estamos viéndolo ahora, tenemos mismas oportunidades y tenemos en este momento los mismos problemas. Todos estamos en el caso de la pandemia. De ahí mucho debate, mucha preocupación del sector privado en cómo mismo puede quedar la ley, y con una asamblea absolutamente incierta. Yo sí no me atrevo a decir qué va a pasar con la asamblea, pero sí estoy prácticamente seguro que sí se va a dar lo que Rafael menciona, que no es una vez que lo hemos visto en muchos lados, porque no nos olvidemos que muchos de los actores que están ahora dirigiendo la situación estuvieron en Montecristi también, ¿ah? La memoria tiene que ser, había un personaje de nefasta recordación que decía prohibido olvidar. Entonces, acordémonos de quiénes son las personas que están gobernando, pero vamos un poco al tema de qué va a pasar. Que terminemos con un proyecto de ley que puede ir a que se vote algo que no sabemos, muy factible, y luego venga un veto que requerirá 91 votos para que pueda ser cambiado. Entonces, en este momento, yo diría que cualquier cosa que pase, estamos en manos del Ejecutivo, más allá de que tengamos que pasar por un trámite por la Asamblea Nacional de pronóstico incierto. Mario, la misma pregunta. 4 cosas, Esteban. 4 cosas deberían suceder esta semana. La semana, como dice Rodrigo, vamos a hablar sobre la ley, de qué va a salir, cómo va a salir, si es que va a ir al gobierno otra vez para ser vetada o no. Bueno, Rodrigo, coincido 100% en su apreciación de la Asamblea sobre todo. La segunda cosa que lastimosamente, y yo creo que lastimosamente vamos a conversar, es sobre más corrupción. ¿Qué sabes tú? Cuéntanos. No sé, simplemente en el pasado creíamos que se había terminado con el primer caso, después creíamos que se había terminado con el segundo caso, y siguen así todos los casos y todos los días saliendo estas cosas a la luz, que no sabemos, más bien, Esteban, lo que no sabemos va a salir a la luz. Lo tercero, se seguirá hablando sobre la apertura de las ciudades, si estamos listos, si no estamos listos, se seguirá hablando sobre ese tema. Y cuarto, producto en parte de estar debatiendo la ley, creo que también hay temas políticos que van a ser muy álgidos esta semana que viene.
¿Como cuáles, por ejemplo? ¿Por dónde puede ir eso? Seguimos conspirando, seguimos desestabilizando. Acordémonos que estamos en negociaciones dentro de la Asamblea y por tanto tenemos que quedar bien con Creo y mal con el candidato del gobierno, sea el que sea, pero el semanero va a ser el señor de Creo, porque si no, no tenemos los votos. Tenemos también ruptura con ruptura. Tenemos un partido correísta que no le interesa el país, que lo único que le interesa es volver al gobierno y volver al gobierno lo antes posible para que no le sentencien definitivamente. A eso, el caldo de cultivo es lo que hemos venido conversando, la falta de dinero, la falta de actividad económica, entonces estamos a puertas de una crisis política que cuando yo lo dije la primera vez hace 3 o 4 semanas, me decían, ¿cómo puede ser posible que usted diga esto si es que estamos en un problema más grande? Estamos terminando en esto, Esteban, y esta semana, ojalá me equivoque, se va a dar. Doctor Ollarte, agradeciéndole su presencia, que ha sido celebrada. Hay múltiples aclamaciones por su presencia acá. Da a entender que podremos contar con usted, o deberemos contar con usted, porque ha sido muy esclarecedor en ciertos puntos. Doctor Ollarte, de la misma manera, ¿usted qué ve que pueda pasar? Pero aparte tengo 2 preguntas. La una se la hago ahorita y la otra al final, porque es un tema más concretamente de la operación jurídica. Pero usted ve, o usted cree, con su experiencia en el tema, que efectivamente sea cierto, o tenga algún viso de realidad esto que suenan los tambores de golpe, que hay la posibilidad de un putsch en marcha, que hay coroneles inconformes, en sí. ¿Usted le ve alguna viabilidad a esto? A ver, en Fuerzas Armadas evidentemente podrá haber gente que está descontenta, por supuesto que sí, y tienen derecho incluso no a manifestarlo, pero incluso usted les ha reconocido nuevamente el derecho de sufragio, así es que no es gente no pensante en materia política. Entonces ahí habrá integrantes de Fuerzas Armadas que están contentos o que están descontentos y otros que están viendo la situación. Ahora, como institución, a los políticos les encanta tontear con Fuerzas Armadas. Entonces, venir a comenzar aquí, cuando ellos son los incapaces y los incompetentes, venir a meter a Fuerzas Armadas en sus chistes y en sus shows. Ya cánsense de eso. Porque aquí se suele hablar de que Fuerzas Armadas interviene, que esto y que el otro. Cuando son los políticos, hasta que te agarren preso nomás. Ese día te dejarás de tontorronear. Cuando te agarren preso y te enjuicien bien enjuiciado por hacer esa clase de cuestiones. ¿Acaso Fuerzas Armadas se quiere ganar, pues, este espantajo que han hecho los políticos? Había un señor expresidente Correa que lloraba por un golpe de Estado. Lloraba, quería que le dieran un golpe de Estado. Como quería, entonces comenzó a tontear con el tema del ISFA, comenzó a afectar el honor militar, tenía unos ministros de porra metidos en defensa, ya provocando, porque quieren irse así. Bueno, como hay gente que no lee la historia y creen que Allende ha sido algo en la vida, porque sí es, y porque le han puesto un monumento de latón ahí frente a la moneda, el señor fue un desastroso. Entonces quieren ser eso, quieren ser, yo no me fui, y dejando la cosa así, era tan bueno que me votaron los militares. Eso es lo que quieren, para variar. O quieren hacer toda una ensuciada para que al final, bueno, recoja la basura. ¿Quién? Los militares. Perdóneme. Primero vaya, lávese la trompa y comienza a obrar bien y luego comiencen a hablar de que las Fuerzas Armadas aquí y allá. Ahora, yo, obviamente, no puedo descartar porque ya ha habido gente como Luis Gutiérrez, como los Hugo Chávez, haciendo cosas, ¿no? Las Fuerzas Armadas ecuatorianas son otra cosa. No son el grupo de Guardia de Seguridad de Venezuela, ni nada de eso. Entonces, esto de tratar de meter ahora en un tema tan grave a los militares, bueno, no hay que descartar nada en la vida tampoco, pero yo veo hay mucha gente interesada en que ojalá que pase. Ahora, doctor, si me permite, esta es una pregunta, como le dije, que tiene que ver con un tema más de operatividad jurídica, sobre la que usted evidentemente nos podrá guiar. ¿Usted cree que es irresponsable la decisión de la Corte Nacional de Justicia de abrir las cortes cuando al menos en Quito se ha anunciado que el semáforo rojo estará hasta el 31 de mayo?
Se ha dicho que se habilitará una ventanilla virtual y otras físicas que atenderán por medio de turnos. Sin embargo, estos servicios aún no se han implementado, pero ya se ponen a correr plazos y términos. Esto puede acarrear la indefensión y nulidad en muchos casos. Esto lo hace la Corte Nacional por presión del gobierno. ¿Y cómo ve usted mañana, pues, el tribunales? ¿Cómo cree que van a estar funcionando mañana? A ver, el tema tribunales es harto complejo. Tenemos un consejo de la judicatura presidido por una señora que, como aquí los ecuatorianos memoria no tienen, integró pues la corte cervecera, la corte nacional cervecera, y después se hacen los anticorreístas, cuando eran alfombra de esta gente. Quiero recordarle que el actual presidente del Consejo de la Judicatura, la señora Maldonado, fue la ponente pues de la ley de comunicación, y fue ponente de decir esto de que la comunicación es servicio público antes de la enmienda constitucional del año 2015. No, si hay que decir las cosas como son. Ahora, que el Consejo de la Judicatura da golpes de ciego, eso lo sabemos. Y nos mete en un montón de problemas, además, este tal Consejo de la Judicatura, como esa evaluación mal hecha a los miembros de la Corte Nacional. Y otras cosas más, por ejemplo, ¿qué hace el Consejo de la Judicatura? Suspende la vigencia de las garantías. Salta la Corte Constitucional, porque claro, la Convención Americana te dice que no puede suspender las garantías, es decir, el habeas corpus, la acción de protección, el habeas data, el acceso a información pública. Eso no puede suspender. Entonces, ¿qué dice el Consejo de la Judicatura? Entonces sigan, como a usted se le ocurra. Y resulta que no hace nada más. Se entiende que lo que está haciendo mañana la Corte Nacional de Justicia es nuevamente habilitar. El Consejo de la Judicatura se echó para atrás pues, y dijo, no, los plazos y términos siguen suspendidos, claro, porque es una salvajada. Pero claro, van a tratar de comenzar a actuar otra vez a través de esta famosa casilla que nunca ha funcionado, porque dice que tenemos la casilla judicial electrónica desde los tiempos de Gustavo Yalt. ¿Dónde andarás, Gustavo? ¿Dónde estás? Bueno, y los otros, los de $1.000 millones de la emergencia de la función judicial de hace 10 años. Qué mala memoria que tenemos los ecuatorianos, cómo se han gastado la plata del pobre país nuestro en hacer edificios y tonteritas. Bueno, luego, primero tiene que funcionar esa famosa casilla judicial electrónica que no sirve para nada. Luego, ¿qué pasa con la firma electrónica? Entonces mañana vamos a estar todos así como pirañas cayéndole al sistema de la función judicial tratando de sacar la firma electrónica, porque tenemos que sacar la firma electrónica. Claro, porque te dijeron que saques la firma electrónica en el Consejo de la Judicatura, no estamos en pandemia. Ahora, no antes. Es que nunca hubo el tiempo para habilitemos un sistema en virtud del porque siempre decíamos, ¿por qué será que uno como Gil tiene que ir a pararse en la cola, a meter el escrito y aguantarse ahí 1 hora hasta meter el escritito en vez de hacerlo electrónicamente? $1.000 millones para eso. Les recuerdo que el presidente del Consejo de la Judicatura Transitorio era este ingeniero en sistemas Rodríguez. ¿Dónde andará también ese señor? ¿Dónde estás, Rodríguez? ¿Dónde estás? Se entendía que sabía algo de esto. No se hizo nada de aquello. El que hizo las cédulas en el registro civil y todas estas cosas, y que luego pasó millones de dólares. Miren, así éramos. Entonces, el día de mañana, eso es lo que va a pasar. Una cantidad enorme de abogados saturando el sistema, tratando de sacar la firma electrónica, porque además, como están funcionando las garantías, los jueces, por una parte, algunos te reciben los escritos escaneados, otros te los reciben con firma electrónica y otros no. Incluso tú tienes casos fuera de Quito. Y fuera de Quito, yo no le puedo recibir escaneado ni le puedo recibir con firma electrónica. Venga, está habilitada la ventanilla. Venga a otra provincia. ¿Por qué? Porque tenemos improvisados de primera división en ese Consejo de la Judicatura. Y como el funcionario aquí no te responde, sino que se enoja, lo más probable es que la presidenta del Consejo de la Judicatura y los señores que están al lado de ella se enojen en vez de decir, a ver, arreglemos esto, porque no es del Ollarte el que está enojado o cabreado, sino que hay preocupación en el gremio. ¿Cómo es el gremio? No tiene representación, porque hay una federación de abogados y unos colegios de abogados, no sé qué habrán dicho al respecto. Dicen, no, es que hay que hacerle expediente. Habrá, pues, pero hay que ejercer la profesión para saber este tipo de cosas, y ejercerla como la ejerce el común de los mortales. Bueno, veamos cómo nos va, veamos, porque si es acá, veamos cómo sale. En una de esas suena la campanita y sale bien.
Rodrigo, ¿tenías alguna pregunta para el doctor Ollarte? No, a ver, las cortes están paradas. Sin embargo, se tramitó el caso Sobornos, que me parece muy bien que se ejecute, pero ¿es el único caso que se ha tramitado? Entiendo que sí, incluso había esta famosa duda, porque fue la audiencia y no se dictaba, o sea, no se emitía la sentencia por escrito, y hubo mucha gente que decía, oye, pero que saquen la sentencia por escrito, algo se tiene, ese doctor Saquicela y compañía en la cabeza, que no están sacando las sentencias, y estaban los plazos suspendidos. Entonces, Okay. claro, entonces, ¿para qué va a sacar la sentencia por escrito si están suspendidos los plazos? Al final sacaron la sentencia y los abogados de Correa y los otros, yo diría, también con justa razón, dijeron, oh, nos han sacado esta cuestión, y les tocó ir a algunos a patita, otros fueron, no sé si en bicicleta o alguna cosa, algunos sí tenía quien les lleve a presentar los famosos recursos, algunos pidiendo aclaración y ampliación y otros no sé si derechamente habrán apelado. Pero los plazos siguen suspendidos, eso ha, entre comillas, aclarado luego de no aclarar este tema entre Corte Nacional y Consejo de la Judicatura, porque el Consejo de la Judicatura está sobre el bien y el mal, ellos saben todo, ellos arreglan todo cuando ya está dañado. Entonces, bueno, ya veremos, ¿no? Pero están los plazos suspendidos, no deberían estar corriendo los plazos y por lo tanto, bueno, usted puede estar preparando sentencias, ¿no? Ahora, en tema de garantías, que están pasando muchas cosas, varias, que no son casos sonados, pues como el Sobornos 2012, 2016, sino los casos del común de los mortales, esos están siendo tratados a la maldita sea. Es decir, como cree el juez, como hace aquí, hay algunos casos en los cuales tienes que actuar prueba, no puedes actuar la prueba, bueno, un desastre para variar. Y luego vendrán las apelaciones y las acciones extraordinarias, y ya veremos en qué año dice algo la Corte Constitucional, que la Corte debería hacer algo respecto de aquello, porque es un tema que le pega directamente a la Constitucional, salvo que la Constitucional se deje pasar la pelota como le están pasando en muchas cosas. En este tema judicial, la pelota va a terminar en la cancha de la Constitucional, y en el temita este de la ley tributaria también va a terminar en la cancha de la Constitucional. Al final, ahí le va a dar palo a la Constitucional. Muy bien, creo que ha sido por demás fructífero e interesante el encuentro de esta noche. Una despedida final, por favor, Rodrigo, Mario, doctor Ollarte. Estamos abriendo la economía en medida de que estemos más seguros y les pido a ustedes que traten de, los que pueden, mantenerse en la casa. Buenas noches con todos, compañeros panelistas. Doctor Ollarte, gracias por su presencia. Y que, bueno, lo bueno es que el día sábado recomienza la Bundesliga, pues. Entonces, hay algo bueno el próximo fin de semana. Ya, cierto, me hizo acuerdo, me había olvidado de eso, también es verdad. Ya Europa empieza a activarse en el deporte y va a ser, digamos, alguna razón de entretenimiento y alguna noticia enorme en medio de lo que hemos vivido. Nos vemos, gracias por su presencia, estamos en futura ocasión hablando con ustedes. Gracias. Gracias, igualmente. Un gusto. Hasta luego.